Adelante, doctora. Sí. Bueno, una pequeña aclaración. Soy especialista en salud pública con orientación salud mental. Entonces, esto en dirección a las preguntas específicas que se pueden hacer y que creo que han respondido ya en este debate muy bien dos exministros de salud y un ministro de salud, que es el actual. Si bien yo puedo dar cuenta de la parte epidemiológica, no es sobre eso que voy a centrar mi exposición. Lo primero que quiero aclarar es que felicitémonos que este debate tiene un consenso y que no existía, que es el consenso acerca de la necesidad de la educación sexual integral y el consenso acerca de la necesidad de que exista provisión accesible de métodos anticonceptivos en una salud integral para el conjunto de la población en edad reproductiva, incluyendo no solo las mujeres, sino los varones. Y digo esto porque muchas de las voces que en este momento proclaman que lo contrario a la ley sería, en realidad, la educación y el acceso a los anticonceptivos, suenan, algunos de ellos, como venir de las mismas voces que en algunos debates se opusieron con argumentos bastante parecidos, incluyendo la defensa de la vida, a la provisión de anticonceptivos. Debo recordar, y acá me voy a extender en algo que no es estrictamente esta ley, pero en el año 1985, en la Escuela de Salud Pública, hicimos el primer relevamiento de casos de SIDA en la Argentina y había menos de 1000. Era el momento para iniciar una prevención masiva y evitar una epidemia. Y los debates giraron alrededor del uso del preservativo, de que la educación sexual iba a causar promiscuidad y de que la homosexualidad era una práctica perversa, enferma, etcétera, etcétera, con lo cual se desvió durante más de 12 años cualquier política real preventiva y lo pagamos con vidas. Esto para entrar definitivamente un poco en el tema, que creo, además aclarar, el debate ya está todo dicho. Lo que queda claro, si uno lee y escucha lo que se ha dicho, es que, primero, la filosofía no va a poder responder con la verdad. Hay posiciones filosóficas distintas. Más aún, el debate jurídico ha sido riquísimo, pero cuando uno escucha los distintos argumentos jurídicos e inclusive constitucionales, no necesariamente coinciden, porque el derecho, que yo sepa, no es una ciencia exacta. Y las ciencias exactas ya no son exactas. Y como bien lo dijo el doctor Combrilt ayer, que hizo una muy buena intervención desde su campo científico, sin embargo, hay límites en términos de la verdad que la ciencia no puede definir, y eso se resuelve en última instancia en términos políticos. Hay algunos debates de los que se dieron que creo que sobre los cuales hay que volver. Uno, el cuestionamiento a la cantidad de abortos que se realizan. Lo que he escuchado son muchas críticas a la única investigación seria que se hizo, la de la doctora Pantelides en el 2015. Quiero decir, hay que ver los métodos de una investigación antes de decir por observación desde lo que veo en la sala de mi hospital que eso no es así. Bueno, pero es muy difícil aportar esta discusión, como lo digo. La filosofía no va a dar respuesta de verdad, el derecho no es una ciencia unívoca que cierre en una verdad o error, y por cierto, el pensamiento religioso, que me parece absolutamente respetable, no puede ser el soporte de la legislación de un Estado laico. Ahora, ya que se discutió la magnitud de esto, yo les voy a dar un dato que lo di en diputados. No voy a dar cifras de investigación, voy a dar un evento demográfico que la Argentina produjo, porque por un lado reconozcamos que las mujeres tardaron muchísimo tiempo en equiparar algunos derechos, no así los reproductivos, con los varones, de hecho 125 años en el derecho de familia de quedar equiparadas al varón, y eso que se enaltece la figura de la madre, pero esto no significó, por otro lado, que no existieran movimientos de resistencia de los cuerpos inclusive. Entre el año 1890 y 1930, la Argentina descendió de una tasa de natalidad no controlada a una tasa de natalidad controlada, esto quiere decir con una tasa de natalidad menor del 30%, que se considera
que es que la población masivamente encontró un método eficaz de controlar los nacimientos. Estamos hablando de principios del siglo XX, no existían los anticonceptivos orales, no existían los DIU, no existía otra cosa que unos preservativos hechos con restos animales y el aborto. Y de esto, que no queda registro salvo en la curva demográfica de Bass, fue algo que sucedió con el Estado en contra, que era natalista, con la medicina en contra, que no estaba de acuerdo, y con la Iglesia en contra en un país católico. Y esto lo produjo, por decirlo más esencialmente, es una práctica que se realizó entre mujeres. Cuando ustedes van a la literatura o escuchan, van a ver, en síntesis, van a ver, cuando van a la literatura, cómo esta práctica la realizaban también mujeres, las así llamadas aborteras. Pero no me quiero detener en esto, sino en un solo elemento, le voy a pedir un minuto más de intervención, en un solo elemento que es lo psicológico. Se ha hablado mucho del trauma del aborto. Un aborto no es gratuito, psicológicamente. Pero el ser humano no es un ser puramente biológico. No se constituye exclusivamente por la biología. Entonces la implantación de un óvulo fecundado en un útero no configura una madre, subjetivamente hablando. Para esto se necesita que además lo imagine, que además lo piense, que además lo nombre. Acá no voy a hablar de si el niño es planificado o no, porque no necesariamente un hijo accidental no es deseado. Puede ser absolutamente deseado y por eso el accidente. Pero este no es el caso. El caso es que si no se constituye como madre, cursar el aborto es en sí mismo, cursar un embarazo completo es en sí mismo un acto de violentación psicológica impresionante. Pero además, todos los estudios que muestran lo dañino que puede ser psicológicamente el aborto, el daño, el traumático que puede producir, no contabilizan que una parte fundamental de lo traumático es el hecho de la clandestinidad en personas que se ven sometidas a realizar algo que se considera socialmente un delito, en condiciones de riesgo y sin ni siquiera poder decirlo, ¿no es cierto? Básicamente porque no existe la posibilidad de acudir a ello como una práctica que reconozca un derecho. No voy a entrar en la discusión sobre a cuándo empieza la vida, cuándo termina la vida, etcétera, pues yo no trabajo ni en ética, ni en filosofía, ni en biología. Eso ya lo han discutido otros. Y quiero cerrar con una observación que creo que no es exactamente el tema, pero me llama la atención un silencio. Acá se ha hablado mucho de posibles financiaciones, se ha hablado de negocios de embriones, etc. Se ha hablado del negocio ilegal del aborto, que es un negocio impresionante, y algunos de los que lo practican deben ser de los que están tratando de instalar un discurso anti-ley. Lo que no se habló, y a mí me resulta muy asombroso porque yo trabajo en la cuestión de derecho a la identidad, es del tráfico de niños y del tráfico de bebés. Que la clandestinidad del aborto favorece de manera increíble. Y sin embargo, en todas estas debates, a menos que yo me haya salteado alguno, hemos invisibilizado un hecho que está directamente relacionado con el tema que tenemos en discusión. En este país se trafican niños. El Banco Nacional de Datos Genéticos tiene 10.000 muestras de jóvenes que tratan de recuperar su identidad, porque más allá de que acá la buena voluntad dice que los niños deben ser adoptados, el 80% de esos niños que nacen sin haber sido maternizados por la mujer que no los puede criar, no los deseó o simplemente no está en condiciones de hacerlo, se comercian en el tráfico. Y con esto no quiero decir que aprobar esta ley termine con el tráfico de niños. Lo que quiero decir que aprobar esta ley va a desinvisibilizar el problema global de los nacimientos y por ende nos va a poner en mejor posición para revisar algo que tenemos que revisar, porque yo participé de ese debate, pero ya lo tenemos que revisar de nuevo, que es la ley de adopción, y para de nuevo discutir y debatir el tráfico de niños, porque no les puedo dar cifras, no hay estadísticas de lo que es ilegal, pero sí les puedo decir que todos los estudios muestran que el 70% de los agentes del tráfico de niños son del Estado, son agentes del Estado.
Y esto empieza además dentro de las mismas instituciones de salud, cuando una enfermera o alguien le dice a una madre, no lo dejes acá, entregalo en la puerta, por ejemplo. O cuando convenia antes, y en algunos casos esto se desliza y lo vemos permanentemente, a que hay mujeres en este momento agrupadas buscando hijos que le fueron robados para dar en tráfico, además de los bebés apropiados durante el periodo de la dictadura. Entonces, pensémoslo bien. Yo entiendo que estos son debates complicados, que son debates que tienen que ver con la vida, tienen que ver con valoraciones profundas, pero yo no creo que un problema que fue capaz de poner pata para arriba la curva demográfica de un país se solucione con una ley de penalización de las que en realidad son las víctimas. Muchas gracias. Gracias, doctora. Un segundito, le van a hacer algunas preguntas. Me confundí con diputados, perdón, que uno terminaba y seguía. Senadora Brizuela. Gracias. Gracias, doctora, por su exposición. ¿Usted cree que este proyecto con media sanción tiene herramientas que garanticen que las adolescentes abortarían en forma autónoma, sin presiones? Esa es la primera pregunta. No entiendo su pregunta. Claro, si le parece que con este proyecto que tiene media sanción, si hay herramientas en este proyecto que nos aseguren que las adolescentes no van a ser sometidas a presión para abortar, para tomar la decisión de abortar. Esa es la primera. Y la segunda, usted nos dijo recién que el aborto no es gratis, al referirse a las consecuencias. ¿Nos podría, inferir el daño psicológico que un aborto inducido, o sea, realizado bajo presión a un adolescente, cuál sería el daño que le podría ocasionar? Señora senadora, las adolescentes ya son presionadas para abortar, porque existe un mercado ilegal. Y desgraciadamente le puedo decir, porque soy una persona que trabajo en clínica, he recibido muchas jóvenes que teniendo 14 o 15 años quedaron embarazadas y fueron presionadas sin opción a abortar, por padres que lo podían pagar. Ahora la ley establece que el joven debe ser escuchado, o la joven, mejor dicho, el joven en caso que fuera un varón trans. El proyecto con media sanción yo lo leí porque establece por los derechos del menor que sea escuchado, claro. ¿En qué parte del proyecto? ¿Me podría mencionar el artículo? No, yo no soy abogada. No. O sea, revise el artículo porque yo lo leí detenidamente y está planteado porque era uno de los temas que me interesaba, porque a su vez me interesa el tema de derechos del niño, niña y adolescente, y quería saber si eran escuchados o no, justamente porque mi experiencia clínica me ha mostrado que en realidad, por un lado están las jóvenes que tienen hijos que no pueden evitar, y por otro lado tenemos, particularmente en sectores medios, muchas niñas y jóvenes obligadas a abortar por la familia. Que en este proyecto no está previsto esto, en la media sanción, en las consejerías solo para explicar las formas o los procedimientos para el aborto, pero no hay otro tipo de Supongo que no debe estar previsto porque existe la ley de derecho del niño. Y por eso le preguntaba de este proyecto. Y los riesgos, mejor dicho, el daño psíquico. Bueno, ahí voy a lo del daño psíquico. Causar. El efecto traumático no es un hecho en sí mismo. Cuando iba a intervenir en diputados, intervino antes un psiquiatra que dijo que todos los pacientes que él había atendido, que habían abortado, tenían daños graves. Claro, el señor es psiquiatra, todos sus pacientes tienen problemas psiquiátricos. Si hubiera sido gastroenterólogo, hubiera dicho que todas las personas que abortaron habían tenido problemas gastroenterológicos, porque hay un principio básico de la epidemiología que es, no se decide prevalencia a partir de la consulta de especialidad. Él lo que recibe son personas que consultan a un psiquiatra. Entonces, el hecho traumático, la capacidad traumática, no depende únicamente del hecho objetivo en sí mismo, sino de la preparación que una persona tenga para afrontar esa capacidad traumática, ese hecho traumático. Por eso, por ejemplo, la preparación prequirúrgica para una amputación de miembro disminuye los síntomas posteriores, facilita la rehabilitación y logra inclusive que desaparezca el síntoma de miembro fantasma. O sea, es menos traumática una amputación de miembro, estoy hablando de una pierna, en una persona que es preparada para esa cirugía que para la persona que tuvo un accidente y se despierta sabiendo que le amputaron una pierna. Entonces, el hecho traumático también deviene del sentido de la apoyatura y del soporte que una persona tenga en una situación y también del sentido que esa persona le dé a la situación. Entonces,
uno de los elementos centrales del factor traumático del aborto en sí mismo, es la clandestinidad. ¿Mm? Sí. Reitere la senadora. Le pregunté las consecuencias sobre la psicología, la psiquis de un adolescente, digamos, que llega al aborto presionada, obligada, porque no hay garantías de que esto no sea así. Mire, no estoy preguntando en general. En este momento, bueno, para que sepa con quién habla, yo en este momento estoy haciendo el acompañamiento de mujeres diagnosticadas con discapacidad por razones psicosociales y que deciden tener sus hijos, esas a las cuales hasta hace no demasiado tiempo y sin decir nada se le hacían los abortos o se le ligaban las trompas. Entonces yo soy una persona muy respetuosa de la voluntad de las personas. Obviamente, si una niña materniza y no puede ser acompañada y no se le puede dar la contención adecuada, etcétera, y se la obliga a abortar, es altamente traumático. Ahora, si una niña es abusada por el padre y se le obliga a tener el hijo, me parece que es 3 veces más traumático. ¿Está claro? O sea, yo no creo que la ley, como dijeron, como escuché decir a alguien, esta ley va a permitir que las chicas las abusen y las lleven y las obliguen a abortar. Ya las llevan, ya las obligan y encima corren riesgo de muerte porque es ilegal. Así, se lo digo a derecho viejo. Senadora Sagnum. ¿Qué? Gracias, presidente. Doctora, el artículo 9 establece en el proyecto que llega con media sanción la posibilidad y la facultad para que pueda ser escuchada, en ese caso, la adolescente. Yo pensaba que lo había visto en el artículo, sí, pero no me acordaba. No tengo cosa de acordarme el artículo. Sí. Usted de memoria cuál es el artículo, pero sí está incluido y es correcto lo que usted acaba de decir. Quería consultarla respecto de la maternidad, ¿no? Si la maternidad es una condición biológica, me parece que esto también es importante poder aclararlo, o es además una decisión, una asunción subjetiva, y cómo puede impactar en la psiquis de la mujer el llevar adelante un embarazo no deseado, obligada a llevarlo adelante, y si esto es inocuo, en todo caso, producido el parto para el niño. Si la mujer no logra maternizar, imaginalizar ese niño, el embarazo es vivido como un cuerpo extraño. ¿Mm? Y produce efectos psicológicos graves. No es secundario. Digo, por ejemplo, en el caso, porque yo entiendo a algunas personas, yo lo entiendo porque básicamente yo no tuve que vivir una situación de no poder llevar adelante un embarazo, pero uno no puede hacer norma de los privilegios de uno, no se transforman en norma para el planeta. Ese es el punto. Entonces, yo entiendo que para muchas personas que dicen, que sienten que esto es algo así como matar un bebé, es porque son personas que en el momento en que quedaron embarazadas fantasearon el bebé, se configuraron como madres. Entonces yo me solidarizo con ese pensamiento, me parece bien, pero hay mujeres que no les pasa. Hay mujeres que por la razón que sea no lo pueden en ese momento de la vida, quizás en otro momento de la vida no lo pueden hacer. Y les voy a dar hay mucho debate porque no existen los instintos en el ser humano, ese es el tema. Lo que existe son lo que llaman pulsiones, no instintos. Están profundamente transformados los instintos, si no una persona no se tiraría en un paracaídas porque nosotros no volamos. ¿Está claro? Eso es un deseo, eso no es un instinto, tirarse de un avión. Entonces, me parece que ahí hay una profunda trastocación en una especie de valoración histórica que hay del lugar de la mujer como madre, del instinto maternal, etcétera, etcétera, que sin embargo no se condice con la forma en que la sociedad históricamente ha penalizado la maternidad. Quiero decir, porque alabar la maternidad, pero darle la patria potestad absoluta al padre durante 125 años me parece una contradicción, por lo menos. Y yo me querría detener en la cuestión psicológica. También está lo otro, también es el duelo profundo de una mujer que eventualmente quizás hubiera podido maternizar, pero no le están dadas las condiciones. Y esa es una responsabilidad que la sociedad tiene de garantizar los derechos, no para la mujer que garantizar contención, servicios médicos, etcétera, no para la mujer que va a tener el bebé y después lo va a entregar en adopción, sino para cualquier persona, para cualquier mujer gestante.
Entonces, lo que yo veo muchas veces en las chicas jóvenes, nosotros quizás todos los que estamos acá, soñaríamos una sociedad donde el aborto prácticamente no fuera necesario. También es cierto que los métodos anticonceptivos fallan y también debo decir que, si bien no en estos debates, pero en la sociedad hay un oscuro imaginario de penalización de la sexualidad, que es el que después hace que la mujer que llega a una guardia con un problema de aborto sea muy fuertemente maltratada. Gracias, doctora. Gracias, doctora Gracias. Stolkiner.